Muy buenos días, queridas hermanitas. Damos gracias a Dios por esta oportunidad, esperando que nuestra hermanita Antonieta se recupere de su malestar y todas las hermanitas que están afectadas en su salud. Pues bueno, vamos a iniciar con la meditación y el título de la meditación en este día es El amor de Dios nos libera de las cadenas del pecado y está basado en Juan 3:16 y segunda de Pedro 3:9. Lo tenemos en pantalla y dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sí, hermanitas, definitivamente el amor y la paciencia de Dios hacen posible nuestra liberación de esas cadenas del pecado, por lo tanto, nuestra salvación. ¿Y quién mejor para hablarnos de esa libertad que nuestro Señor Jesús? En Juan capítulo 8 y versos 32 al 36 nos dice de la siguiente manera el Señor Jesús: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La verdad de la que habla el Señor Jesús en estos versículos no es simplemente información correcta, está hablando de conocerle a Él, pues en Juan 14:6 Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es esa verdad que libera del engaño del pecado, de esa esclavitud espiritual en la cual Satanás tiene cautivos a muchos. Si nos fijamos en la lectura, los judíos se estaban enfocando en una libertad política o nacional, mientras que Jesús iba más allá, hablando de la liberación del alma, la que más importa. Y es que hay dos tipos de esclavitud: la física y la espiritual. Y Cristo ofrece la liberación de la esclavitud espiritual. Algo que también es importante resaltar en estas palabras es que el Señor Jesús hace la distinción entre el esclavo y el hijo. Nos dice que el esclavo no permanece para siempre en la casa, pero el hijo sí. Pues esto nos hace reflexionar en otra gran bendición espiritual, ya que además de ser liberados del pecado, quienes creen en Él son también adoptados como hijos de Dios. Qué gran bendición, porque esto nos asegura una relación eterna con el Padre. La libertad que Jesús ofrece no es temporal ni limitada, sino completa y eterna. Pero quien también nos habla sobre este tema es el apóstol Pablo en Romanos 6:16 al 23. Voy a darle lectura en la versión Reina Valera contemporánea. Dice así: ¿acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerlos como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia? Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a la enseñanza que se les dio. Y una vez liberados del pecado, llegaron a ser siervos de la justicia. Hablo en términos humanos por la debilidad de su naturaleza humana. Así como para practicar la iniquidad presentaron sus miembros para servir a la impureza y la maldad, ahora para practicar la santidad presenten sus miembros para servir a la justicia. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia, pero ¿qué provecho sacaron de eso? Ahora ustedes se avergüenzan de aquellas cosas que conducen a la muerte,
pero como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de la justicia, el provecho que tienen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aquí el apóstol Pablo nos habla de la esclavitud y la redención como metáforas de la muerte y la salvación, respectivamente. Así como Israel estuvo en esclavitud en Egipto y Dios rompió su cautiverio para que pudieran salir de ahí y adorarle en el desierto. Esto lo vemos en Éxodo 7:16. De igual manera, los cristianos en Roma, a los que les escribe Pablo estas palabras, fueron antes esclavos de la idolatría y Dios los liberó para ser siervos de la justicia. Pues eso mismo hizo con cada una de nosotras, quienes hemos aceptado a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador. La pregunta es, ¿quiero ser libre o prisionera? La libertad que Cristo ofrece implica ser siervos de la justicia. Es decir, o somos esclavos del pecado o somos siervos de justicia. Son dos caminos, ¿verdad? Pero cuando somos siervos de la justicia, no es una servidumbre opresiva, sino que nosotras elegimos y decidimos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en integridad y consagración a Él. El hombre puede escapar de una cárcel física, ¿verdad? A pesar de cerrojos, de muros, de torres de vigilancia, ¿cuántos no han sido fugitivos, ¿verdad? De la ley humana? Pero de la cárcel del pecado, solamente Cristo nos puede liberar. Dice en el Salmo 107, versos 13 al 16, en la traducción del lenguaje actual. Llenos de angustia, oraron a Dios, y Él los salvó de su aflicción, les mostró el camino a seguir y los libró de su esclavitud. Demos gracias a Dios por su amor, por todo lo que Él ha hecho en favor nuestro. Hizo pedazos las puertas de bronce y las barras de hierro que nos tenían prisioneros. Qué hermoso salmo, ¿verdad, hermanitas? Porque eso es lo que vemos que Dios ha hecho en nuestras vidas. Damos gracias a nuestro Señor que nos libró de esa prisión espiritual. Y creo que juntas podemos decir, como el apóstol Pablo en Romanos 8:2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo no estar agradecidas con nuestro Dios, verdad? Por estas grandes bendiciones espirituales. Y esto nos hace recordar las palabras del himno donde dice, las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó, ¿verdad? No hay más quien nos puede ofrecer esa libertad espiritual, ¿verdad? Y hay otro himno que también dice, libre, salvo del pecado y del temor. Solamente nuestro Dios en su bendito plan nos pudo redimir, nos pudo rescatar y romper esas cadenas de pecado. Él es el único que puede romper esas prisiones, hermanitas. Demos gracias a Dios por esta bendición espiritual que tenemos. Demos gracias porque hemos conocido la verdad que es nuestro Señor Jesús y esa verdad nos ha hecho libres. Bendito sea Dios por siempre. Y hermanitas, esta es la meditación de esta mañana, que sea de bendición para nuestras vidas y gocemos de esa libertad que tenemos en Cristo, pero que no la convirtamos en libertinaje. Este es el consejo para nosotras en este día y muchas gracias por su atención y Dios me las bendiga.